viaje se vive 3 veces: cuando lo soñamos, cuando lo vivimos y cuando lo recordamos. Empezamos el día 4 con un desayuno en Pondohuasi, lugar que nos ofrece un menú tradicional con morocho o colada de trigo hecho en ollas de barro. Además, pan en horno de leña, huevos de gallina, jugo natural y fruta picada. Alimentos que nos darán energía para continuar con nuestro viaje. Realizamos el check-out para continuar con nuestra aventura a la ciudad Ibarra. Para llegar a ella tomaremos la Vía Olmedo, luego la Galo Plaza y al final la Avenida del Retorno. Así llegaremos a la parroquia Caranqui, donde se destaca el Parque Atahualpa, con un templo de piedras de origen inca, que se dice fue el lugar de nacimiento del Inca Atahualpa. A partir de esta localidad avanzamos por la calle Juan de Salinas y calle Germán Grijalva, la cual nos conduce al centro de la ciudad Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, que se encuentra a las faldas del volcán del mismo nombre, el Taita Imbabura, que posee un clima de 17 grados y una altitud de 4.640 metros. Pero antes de seguir con nuestra travesía, te contaré una leyenda, la cual se titula sobre Ibarra. Forma parte de las leyendas que fueron contadas por las personas mayores de la ciudad. Los sucesos ocurrieron durante la época de la colonia y contaban que durante las noches los vecinos sentían volar algo sobre la ciudad blanca. Los mayores aseguraban que se trataba de las brujas de Mira, Pimampiro y Urcuquí, quienes, a diferencia de sus parientas europeas, vestían de un pristino blanco y volaban extendiendo sus propios brazos, por lo cual rasgaban el viento produciendo un sonido ya conocido por los habitantes. Además, se decía que una de las maneras para combatirlas era tendiéndose en el suelo en forma de cruz. El efecto era instantáneo y caían al suelo de forma inmediata, destruyéndose completamente. Sin embargo, para aquel que quisiera encontrar la identidad de las voladoras, no tenía más que pedirles una nueva visita para el día siguiente. Pero en aquellos tiempos, el objetivo de las voladoras era traer información a inicios del siglo. Por lo general, se tardaba en llegar 4 días una noticia desde la ciudad de Quito. Es por eso que, de no ser por las voladoras, las noticias llegaban muy desgastadas. Se cuenta que se debía tener mucho respeto por ellas, ya que quienes se burlaban de ellas terminaban convertidos en mulas o gallos. Y es por eso, al parecer, le sucedió a Rafael Miranda, un conocido galeano de Ibarra. Cuentan los abuelos que el doctor Miranda desapareció un día sin dejar rastro. Sus amigos lo buscaron por todos lados infructuosamente. Sus familiares estaban desesperados. Una tarde, un conocido del doctor Miranda recorría unas huertas en Mira y miró a un hombre desaliñado con un azadón en sus manos. Creyó reconocerlo. Al acercarse, comprobó con estupor que se trataba del famoso doctor Miranda. Lo sacó del lugar y, tras curaciones prodigiosas, el galeano volvió a su estado normal. Y de esa manera, el doctor Miranda respetó lo que sus abuelos le habían advertido. Hay quienes dicen haberlas visto reunidas practicando iniciaciones antiquísimas en medio de un prado. Con suerte, si levantamos a mirar el cielo en una noche de luna, es posible que localicemos a una bruja que regresa del sur y pasa por encima del pequeño ceibo del Parque Pedro Moncayo, que ha empezado a brotar sus hojas. Pues bien, continuamos con nuestro viaje. ¿Sabías el por qué esta maravillosa ciudad es conocida como la Ciudad Blanca? Esto se debe a que sus fachadas de color blanco fueron pintadas en la reconstrucción de la ciudad de 1872, después del devastador terremoto de 1868. Incluso el color blanco también está presente en otras ciudades, como Arequipa en Perú y Popayán en Colombia. Un dato interesante es que los ancestros ibarreños eran conocidos como patojos, debido a la cantidad de niguas que existían y a los corrales de cerdos. Continuamente recorreremos su centro histórico para conocer datos importantes de la ciudad.
como que fue fundada por el español Cristóbal de Troya. La ciudad se encuentra a una altitud de 2.215 metros sobre el nivel del mar y posee tan solo 131.856 habitantes, lo que la convierte en la 15ª ciudad más poblada del país. Aquí realizaremos un city tour donde podremos apreciar su cultura, arquitectura y tradiciones de esta ciudad. Como primer punto tenemos el Parque Central de Ibarra, Parque Pedro Moncayo, el cual es el parque principal de la ciudad y se encuentra en el centro histórico de la misma. En medio del lugar se puede apreciar la estatua del notable ibarreño Dr. Pedro Moncayo, quien fue un historiador, político, periodista y uno de los fundadores de la sociedad El Quiteño Libre, que se opuso al régimen floriano. Además, en los alrededores del parque se encuentra la capilla episcopal, el palacio municipal y la catedral, que fue construida después del terremoto. Cuenta con un estilo perteneciente al barroco y al rococó, y en su interior se puede admirar la colección de la Serie de los Apóstoles, que fue pintada por Rafael Troya, y sus valiosas obras de arte de la escuela quiteña. Después de una tarde soleada, degustaremos de los deliciosos helados de paila de Rosalía Suárez, quien empezó a preparar helados de paila a los 16 años, después de perder a uno de sus padres y sintiendo la necesidad de salir adelante. Y es así que miles de personas han probado la receta de Doña Rosalía en estos más de 100 años que lleva de tradición. Y como bien dicen, no hay presidente que no haya probado estos helados, ya que desde 1896 son elaborados de manera artesanal, el cual te ayuda a conducir el frío para la fricción generada al momento de dar la vuelta y para poder realizar los deliciosos helados que probaremos. Nos cuentan pues con la historia de mi bisabuelita, que ella en un día de lluvia vio como cayó un poco de granizo y empezó a hacer como un experimento. Pues desde ahí nació la idea de ponerse una heladería, pero bien ella no podría haber pensado que esto iba a seguir, va a tener una historia de herencia de trabajo. Este es un helado elaborado pues completamente a mano, no es una paila. El proceso que se realiza aquí es, tenemos un caballete de madera, sobre este tenemos una batea, se coloca el hielo, la paja que hace la acción de una cama, de un colchón, a que el hielo no se esté batiendo mucho para un lado y para el otro. También tenemos la sal en grano que se coloca para bajar la temperatura del hielo mediante la fricción. Se coloca la paila de bronce, que también tiene que ser tratada antes de elaborar los helados. Se coloca el litro de jugo en la paila, se empieza a batir y luego mediante la baja de la temperatura, que vendría a ser un proceso físico, entonces tenemos que empieza a cuajarse, como mi bisabuelita decía, en las partes de la base de la paila y en las paredes de la paila, y sigue dando la vuelta hasta que otra vez se recoge el helado, se le bate, se le da un golpecito que es para que expanda y luego sigue batiendo hasta que se adquiere la consistencia que ustedes están diciendo. Después nos dirigimos al Parque La Merced. Aquí se puede observar una serie de zonas ajardinadas con formas geométricas para disfrutar de la naturaleza. Incluso se puede pasear con tranquilidad a lo largo de todo el día, disfrutar de bonitos atardeceres y sentarse a descansar, además de poder ver elementos decorativos como fuentes en el interior del mismo. A este parque se le conoce también como Parque 9 de Octubre o Víctor Manuel Peña Herrera. Precisamente en el centro se puede ver una estatua del doctor del mismo nombre, Peña Herrera, con una fuente que la rodea, y es uno de los iconos de esta plaza tan importante. Se puede visitar a lo largo de todo el año, durante el día y la noche. Ahora nos trasladaremos al Museo El Cuartel,
el cual se dice que en el año de 1907 el mayor Joaquín Delgado, comandante del batallón Jaramillo número 8, construye un nuevo edificio bajo la supervisión de José Domingo Albuja, quien trazó los planos. De esta forma nace el antiguo cuartel militar de Ibarra, ubicado en las calles José Joaquín de Olmedo, entre Juan José Flores y García Moreno, desde la década de 1980. Es por eso que cambia su administración y el cuartel deja de ser de los militares para ser administrado por una institución pública. En el año 2000, la Municipalidad de Ibarra presenta la propuesta de convertir al cuartel en un museo, pero no es hasta el año 2013 que esta propuesta se pone en marcha, consiguiendo los recursos para su remodelación. Se realizan presentaciones teatrales para recrear la historia del edificio de la Manzana Patrimonial. El objetivo de estas actividades es recrear a la ciudadanía las instalaciones del Centro Cultural El Cuartel, con la representación de personajes del siglo XX en diferentes símbolos. Luego de haber adquirido nuevos conocimientos, tanto de su cultura como de la ciudad de Ibarra, tomaremos la vía E35, o troncal de la sierra, hasta la salida de la laguna de Yaguarcocha. Llegaremos a este majestuoso atractivo natural que se encuentra ubicado a tan solo 3 kilómetros de la ciudad de Ibarra, a una altitud de 2.190 metros sobre el nivel del mar. El significado de su nombre es lago de sangre, que se deriva de las raíces quichuas, yaguar, sangre, y cocha, lago. Se le dio este nombre debido a que se cree fue escenario de una sangrienta batalla indígena entre los caranquis y los incas, donde la laguna se tiñó de la sangre derramada por los guerreros. Además, posee una gran riqueza en flora y fauna. Entre las especies de fauna más representativas encontramos a los patos, patillos, tórtolas, gorriones y golondrinas. Y con respecto a la flora, destacan las totoras, que son plantas acuáticas utilizadas para realizar artesanías. El proceso para la realización de las mismas consiste en extraer la planta del agua, para posteriormente ponerla al sol, hasta que se seque completamente, y luego ser tejidas, para poder hacer canastos, tapetes, sillones, entre otros objetos. A continuación, el bus nos conduce por la E35 en sentido sur-norte, para llegar a nuestro alojamiento, Tunas y Cabras. En el transcurso del camino podemos visualizar el Redondel de la Madre y el Redondel Ajaví, hasta desviarnos por la calle Yuracruz y posteriormente la calle Pimán, donde solo encontramos viejos arrieros de la comunidad indígena de Pimán, que bajo los pencos se resguardan del agreste sol ecuatorial, mientras sus rebaños de cabras pastorean. En medio de este recóndito pedazo de suelo ecuatoriano se encuentra nuestro oasis, a 1500 metros sobre el nivel del mar, Tunas y Cabras, que cuenta con habitaciones de lujo, restaurante, bar, turco, sala de masajes, piscina, juegos infantiles, canchas deportivas, zonas para la realización de eventos y compromisos sociales, zona ecuestre, zona de descanso y zona agrícola, entre otras zonas en las que podemos disfrutar de la plenitud y tranquilidad del sector, junto a un clima entrañable y excelente gastronomía. Este maravilloso lugar es un paraíso rodeado de 7.000 hectáreas desérticas, donde realizaremos el check-in y el almuerzo, que consta de una deliciosa sopa de tomate con canguil, tallarín con carne y una refrescante limonada para este calor. Por consiguiente, tendremos un determinado tiempo para instalarnos en las habitaciones, ya que nos reuniremos en la piscina para realizar un recorrido por el lugar, donde aprenderemos sobre las actividades de agroturismo, como también apreciamos el hermoso paisaje desde el mirador del lugar y enriquecemos nuestro conocimiento con una charla sobre este emprendimiento, impartida por el señor Fernando Acosta, quien es el fundador de Tunas y Cabras, y también del Polilepis Lodge. Así pues, caminaremos hacia el restaurante del hotel, para poder degustar después de una deliciosa cena acompañada de nuestros queridos maestros y compañeros.
Concluimos nuestro día lleno de actividades y experiencias enriquecedoras. Enseguida realizaremos nuestras actividades para afianzar el conocimiento adquirido el día de hoy. Y tras una larga jornada, encaminamos a nuestras confortables habitaciones para realizar las respectivas bitácoras y tomar un merecido descanso, con el fin de retomar energías y continuar nuestra travesía al día siguiente.